Ya saben, si es que en algún momento se traban, no se preocupen en preguntar. Ok, hoy día veríamos lo que son operadores, lo que son las variables y las conversiones. Ok, los operadores básicamente son herramientas para manipular datos. Entonces vamos a ir viendo que hay ciertos operadores para hacer algunas exactamente operaciones. Entre los operadores básicos que tenemos, podemos decir que son símbolos del lenguaje de programación que permiten hacer operaciones con los valores. Ahora vamos a ir viendo primeramente operaciones aritméticas. Todos conocemos lo que son la suma, la resta, la multiplicación, la división, y también vamos a ver unas cuantas cosas más para hacer este tipo de operaciones numéricas. Cuando nosotros juntamos los datos y los operadores, los símbolos de operadores, podemos hacer expresiones. La expresión más sencilla, en este caso, es un literal. Esos son los más sencillos, una expresión más atómica. Bien, viendo lo que son operadores aritméticos, conocemos los operadores básicos de la suma y resta. Esto no cambia, no varía mucho de un lenguaje a otro. Básicamente, el símbolo que se utiliza es la suma, o el más, que conocemos. Y pues, para la resta, obviamente, es el guión o el menos. Sin embargo, también puede cambiar el signo de número. Conocemos el rango de números del positivo al infinito y del negativo también al negativo infinito. Si nosotros hacemos un print de un menos 4 más 4, la impresión va a ser 0. Si hacemos un print de un 4 punto más 8, cuando se tiene un punto decimal es suficiente para que todo se reconozca como un número decimal. Si es que nosotros juntamos un número decimal o flotante con un número entero, el resultado se va a convertir de manera inmediata a un punto flotante. Entonces el resultado en este caso va a ser 4.0, positivo. Acá un print del 4 menos 4 va a ser un menos 8. Un 4.0 con un menos 8 va a ser un menos 4.0. Y un menos 1.1 pues nos va a imprimir simplemente eso, ¿no? Menos 1.1. Ahora, por el lado de la multiplicación y la división, para la multiplicación se utiliza el asterisco y para la división utilizamos la diagonal, la normal. Ahora, ¿qué sucede en este caso? Yo hago mi multiplicación entre dos enteros, mi resultado es entero, mi multiplicación en un entero y un decimal, resultado decimal. Decimal con un entero va a ser decimal. Decimal con decimal, bueno, decimal. Acá va a salir 6, acá va a salir 6.0, en esta línea 6.0 y en esta también 6.0. Y acá, el 6 dividido entre 3, bueno, va a dar 2, el 6 dividido entre 3 decimal va a ser 2.0, 2.0, 2.0. ¿Qué sucede en este caso? Este tipo de divisiones, por más que sea entero, o sea, mis números, 6 entero y 3 entero, el resultado va a ser de tipo decimal. Este tipo de división es de resultado decimal. Si yo tengo un 5 entre 2, dividiendo divisor, cociente y el residuo por un lado, va a dar 2.5. Entonces el resultado va a ser, incluso en este caso, 2.5. Para ello se tiene lo que es la división entera, donde me va a devolver simplemente la parte entera. Son las dos diagonales. Cuando yo haga este tipo de ejercicios me va a salir recién 2. Acá también me va a salir 2. Vamos a ver que nos va a salir la parte entera. Y si hiciéramos un 5, diagonal, diagonal, 2, el resultado sería 2 y el punto 5 se va a obviar. Ok, aquí entonces tenemos otro ejemplo. Se pueden hacer divisiones con positivos, negativos. Vamos a ir probando cada una de estas. Y aquí máximo para mencionar que esta división entera se le suele llamar en inglés el floor division, ¿no? Como división de piso, digamos. Vamos a ir viendo un poquito esto, haciendo pruebas simplemente. Entonces aquí hacemos una impresión rápida de cualquier suma. De 2 menos 4. Por un lado de la suma, acá podemos hacer de la resta.
multiplicación, bueno, y también una división entera y una división con decimales, una división flotante. Entonces, el 5 entre 2 vamos a hacer por un lado, y vamos a hacer el otro con una división entera, 5 entre 2. Ok, hacemos correr, y pues, en este caso nos van a salir nuestros 5 resultados. Y aquí está. La división es la que más afecta, ¿no? La que más tiene la diferencia. Entonces, 5 división decimal y 5 división entera. Entonces ya saben cuál es la diferencia. Cuando ustedes quieran obtener números sin decimales en una división, es de esta manera. ¿No? Y el caso en el que yo les mencionaba, si yo tengo suficiente un número flotante, toda mi operación se convierte en flotante. Y ahí está. 6.0, 4.0. Si yo le pongo acá una división entera con cualquier decimal, se va a mantener como un resultado entero. Bueno, ¿qué ha sucedido acá? Cuando yo tengo algo, les mencionaba, cuando yo tengo un punto decimal junto con otro número, suficiente que uno exista para que se convierta el resultado en decimal. Pero agarra solamente esta parte, ¿no? Entonces podemos ver que solo agarra la parte entera y lo demás me va a salir 0 por más que tenga un residuo. Ahí podemos decir que 5 entre 2 es 2. Bueno, entonces podemos ir viendo un poco más con lo que es el residuo, o que se le suele denominar el módulo. Se lo representa con este símbolo que es como del porcentaje. ¿A qué se refiere? Es el residuo que queda de mi división. Sabemos que una división tiene, por un lado, el dividendo, el divisor, el cociente y el residuo. Si hacemos el 5 entre 2, el dividendo 5, ¿cómo es? Dividiendo, el divisor va a ser el 2, el cociente va a ser 2 y el residuo va a ser 1. Ese 1 es lo que me va a devolver esta operación. Si hacemos un módulo con cualquier, lo vamos a hacer acá mismo. Como en el ejemplo, un 14 mod 4, aquí está, ¿no? Entero. 4 por 3 es 12. El residuo, 2. Entre 4.0 por 4.9, ¿no? 2.0. De esa manera entonces tenemos estas operaciones. Ahora, dentro de estas operaciones matemáticas o aritméticas, tenemos lo que es la exponenciación, cuando nosotros hacemos un número elevado a otro número. Entonces, se tiene lo que es la potencia, al lado izquierdo se le va a tener lo que es la base y a la derecha lo que es el exponente. Considerando algo así, ¿no? El 2 elevado al cubo. A la izquierda está la base, a la derecha del cubo. Y el símbolo, el símbolo que se va a usar en este caso van a ser dos asteriscos. Aquí está un 2 elevado al cubo, 2 elevado al 3.0. Se puede hacer cualquier combinación, ¿no? Entre enteros y flotantes. Entonces vamos a hacer un 2 al cubo, al cuadrado, no sé. Y nos tendrá que salir 8, 8.0. Entonces tenemos nuestras 7 operaciones. Bueno, estos operadores sabemos que de manera matemática tienen ciertas propiedades. Las multiplicaciones tienen un mayor nivel que las sumas. No son las primeras en ejecutarse, si es que tienen un tipo de órdenes de esta manera. Si yo tengo multiplicaciones, sumas, multiplicaciones, primero se van a hacer las multiplicaciones y luego las sumas. Entonces, ahí tenemos lo que es la jerarquía de prioridades. En Python también se respeta esa jerarquía. Puede que yo no necesite poner paréntesis, ¿no? Entonces directamente lo reconoce. Ahora, hablando de eso, se tiene lo que son enlaces. El enlace de un operador va a determinar ese orden en el que se van a realizar las operaciones. Si es que se supone que se tienen puras multiplicaciones, puras sumas, se va a tener enlaces que son derechos o enlaces que son izquierdos. Los más habituales son de izquierda a derecha, pero vamos a ir viendo que depende de la operación en sí. Si yo hago esto, ¿cuál creen que sea el resultado de esta operación? En este caso va el enlace al revés. Yo hago primero este lado y luego este lado. De esa manera actúo, ¿no? Entonces es como si tuviera yo mis paréntesis aquí. Esto va a ser 2 al cubo, va a ser 8 y va a ser 2 a la octava. A eso se le denomina este enlace hacia la derecha. Es el único, en realidad la única operación que va a tener este tipo de manejo, de derecha a izquierda. Y ahí están las prioridades, pues tenemos la suma y la resta. Bueno, para hacer
operaciones unarias donde tengo un número ya sea positivo o ya sea negativo. Y los binarios que aparecen desde la potencia, la multiplicación, división, módulo y al final la suma y la resta, ¿no? Entonces, de esa manera se sigue el orden en prioridades. Ahora, si bien hemos visto operaciones aritméticas, es decir, de puros números, podemos también utilizarlo dentro de lo que son cadenas. Habíamos visto la concatenación de cadenas mediante comas. Podemos hacer este tipo de concatenaciones entre cadenas con lo que es la suma. En este caso podemos hacer lo mismo con sumas, pero en este caso la suma me concatena tal como se encuentra en mi cadena. Podemos ver un poquito la diferencia. En este caso yo necesito poner espacios. Y pues aquí tenemos mis dos ejemplos, ¿no? El de me gusta Python con comas. No voy a poner me gusta directamente y al otro lado sin espacios, sin nada. Y aquí el otro. Me gusta. Ya. Exactamente igual, lo único que cambia es el signo. Y aquí se nota, ¿no?, la diferencia. Cuando usamos comas, me lo aumenta de manera automática espacio. Cuando usamos el signo más, lo concatena tal como se encuentra en mis cadenas en ambos lados. Por eso aquí no hay ningún espacio. Entonces hay que tener un poquito de cuidado, ¿no?, cuando haces ese tipo de impresiones. Ahora sí, para eso me sirve en este caso el operador de la suma. Y bueno, en este caso de la suma se tiene que usar sí o sí cadenas. No puedo poner yo un número, porque es un operador de concatenación de cadenas. Si yo pongo un número, me va a salir un error. Con coma no hay mucho problema. Con la suma es donde se tiene que considerar que son solamente cadenas que se unen. Ok, entonces continuamos viendo lo que son variables. Vamos a ver que tiene bastante utilidad en el lado de la programación el uso de variables. ¿Qué son? Bueno, por un lado, las variables me permiten almacenar datos y se tienen ciertas reglas para utilizar variables. A eso se le denomina identificador, ¿no? Algo que me va a permitir identificar algo dentro de mi código. Se tienen en este caso algunas reglas que cumplir para hacer algunas variables. Se las tiene que nombrar comenzando con una letra o con un guión bajo. No puedo comenzar con números o con cualquier otro carácter. El resto de mi nombre puede ser formado por letras, números, guiones bajos, no habría problema. No, al inicio sí tiene que haber una letra. Lo otro es que los nombres de mis variables son case sensitive. ¿A qué se refiere esto? Que si yo defino una variable con mayúsculas, digamos n mayúscula, y le doy cualquier valor, y defino otra variable n con n minúscula, van a ser completamente diferentes. Entonces, a eso se refiere con que es sensitivo a casos, ya sea mayúscula o minúscula, son completamente diferentes. Y lo último, bueno, que existen algunas palabras reservadas que no se pueden utilizar para nombrar variables. Todo lenguaje de programación tiene sus palabras reservadas. Entonces, si yo lo nombro con, por ejemplo, mi variable que se llame print, por ejemplo, no tiene sentido. Y puede que me cause error en algún lado de mi código. Entonces, se tiene que considerar esos nombrecitos de esas variables o de esas palabras reservadas. Aquí entonces vemos los tipos de variables según nuestros tipos de datos que hemos visto. Tenemos por un lado una variable que se denomina edad y está guardando el valor decimal. El nombre que guarda una cadena. Otra variable se llama altura y tiene un número flotante. Y bueno, otra variable de tipo booleano que va a contener un valor de verdad. Bueno, considerar para el valor de true o false, la primera letra es mayúscula y lo demás es minúscula. Y en el caso del false igual. De esa manera se pueden guardar entonces los nombres o los valores que tengan en algunas variables. Ahora, acá están unas cuantas palabras clave para Python. Tenemos justamente el false, el none, el true, and, as, el break, return, try. Bueno, aquí están un montón de palabras, hay más. Podemos decir que una variable se va a crear cuando se le asigna un valor. En otros lenguajes de programación se necesita definir con anterioridad la variable, darle un valor aunque vacío y recién puedo utilizarla debajo. En este caso, para Python, cuando yo la defino, se crea directamente. Entonces, no necesito hacer antes mi definición. No suelen haber ese tipo de errores en Python. Como me dice acá, si yo asigno cualquier valor a una variable que no existe, mi variable se va a crear automáticamente. En este caso, yo es suficiente que la mencione en algún lado y le ponga un valor y ya está creado. Aquí tengo un ejemplo.
¿no? Mi versión 371, una cadena con 3.7.1 que va a estar guardada en mi variable var. E imprimo versión de Python, igual le doy un espacio, más y mi variable. Entonces esto me va a imprimir la concatenación. Aquí tengo correr, tengo mi variable, tengo mi versión de Python, más variable. Y ya está. Si yo le pongo, como les decía, si yo trato de hacer con números, aquí un poquito para hacerle simplemente la diferencia. 3.7, por ejemplo, para que no me cause error del flotante. 3.7 y le digo que me lo sume con var, va a haber un error. Vamos a ver cómo se soluciona esto. Aquí me dice, no puedo, debe ser una cadena y no, en este caso es un flotante. Entonces, eso es justamente cuando se utiliza el más. Con el coma no habría problema. Entonces, esas cosas podemos ir viendo aquí un poquito esa diferencia. Uso de variables que pueden ir cambiando. Yo puedo generar una variable, decirle que valga 37.1, la imprimo, acá abajo puedo volver a cambiar el valor, puedo imprimir y obviamente va a ir cambiando. Esta variable está señalando a un espacio de memoria. Entonces, si yo lo voy cambiando en algún punto, va a ir cambiando, no va a ir modificándose cada momento. Aquí yo tengo exactamente esa idea. Defino mi var con un valor 1, la imprimo, entonces me va a mostrar 1. A mi misma variable le digo, aumentate 1 y guardate en var y imprímeme, ¿no? Y que me lo imprimo. Entonces, aquí podemos ver este tipo de cambio. Simplemente le ponen igual y el valor que quieran ustedes guardar. Primero tiene valor 1, imprimo eso, me va a salir 1. Aquí le digo, lo que tengas en var, aumentame 1 y guárdalo en var. El mismo nombre estoy utilizando. Entonces, si hago correr eso, me va a mostrar el 1 y luego el 2. Ahora, ¿a qué se refería lo que decíamos con donde Python es dinámicamente tipado? Yo no le estoy definiendo que esto sea un entero, como en otros lenguajes se suele hacer, o int o integer, ¿no? Entonces, no estoy haciendo eso. Puedo decirle var es un 1, var es un 1.1, no va a ser 1.0. Python va a reconocerlo y lo va a tratar como tal, 1.0 y 2.0. No le necesito poner str, string, ni nada. Yo lo puedo definir como cualquier otra cosa, como cadena, por ejemplo, y bueno, no voy a poder hacer la suma, ¿no? Podría sumarlo con otra cadena, eso sí, ¿no? Concatenarlo con otra cadena. Entonces aquí yo le hago el hola, que le aumente el mundo, y bueno, esto, ¿no? Como les digo, considerar esos casos. A eso se refiere entonces lo del tipado dinámico. Va cambiando según lo que yo utilice. Ahora, ok, acá hay un ejercicio donde les pide escribir este problema matemático. Bueno, es un problema matemático como tal. N, le digo input, ingrese un entero positivo. Ok, está ahí simplemente el ingreso. Y luego está ya la respuesta. Voy a hacer mi suma. Mi suma que va a valer esa forma. Era n por n más 1. Podemos hacerlo así, pero esto lo va a tomar de esta manera, ¿no? Por la jerarquía. Luego va a ser esto y al final va a ser la suma. Entonces es preferible mantenerlo con paréntesis, no separarlos. Y pues nada, al final de tener mi suma, acá no habría problema porque primero se va a hacer la multiplicación. Para evitarme líos, yo puedo simplemente para asegurarme hacer algo así, ¿no? Mis paréntesis y la división al final. Y al final pues simplemente imprimo. Hasta ahí se entiende el problema, se entiende cómo se ha hecho, las variables y demás. Pero cuando intentemos imprimirlo, va a haber un pequeño problema, incluso antes tal vez. Vamos a ver cuál es. Ok, ingreso un número entero, por ejemplo. Un error. El input me va a permitir la entrada de datos por teclado, pero admite los que son cadenas. Entonces, mi 1 estaría entrando como si estuviera entre comillas, ya sean simples o dobles. Está metiendo ese 1 entre comillas y le está diciendo multiplicarte, bueno, primero sumarte con 1. Si acaso hiciera caso, va a ser 1 en cadena con más 1. Entonces, ese es el problema. No debería ser entero y no cadena. Sabemos el por qué. ¿Y por qué no tenemos que mezclar cosas? Tenemos lo que son operadores abreviados, por un lado, donde en lugar
de hacer este tipo de manejo, digamos. Sí, en lugar de decirle que X sea igual a X por 2, o oveja sea, si acaso estoy contando ovejas, sea oveja igual a oveja más 1, puedo yo hacerlos más pequeños, abreviarlos, cuando repito, ¿no? Cuando yo tengo una X y aquí también tengo la misma X, o la misma variable oveja y aquí también oveja. Puedo hacerlo de manera más corta, X, la multiplicación, igual a 2. Entonces, la operación que yo desee hacer o desee acortar se pone antes y luego el símbolo de igualdad. Y oveja lo mismo, que voy a sumar oveja con 1. Esto me sirve para cualquiera de mis operaciones. Y bueno, se escriben de esa manera, ¿no? Si quiero hacer un i que es igual a i más 2 por j, todo esto. Como se repite i, yo puedo decirle va a ser i más igual 2 por j, donde se repite, ¿no? Entonces aquí está var dividido entre 2. Residuo igual 10. Aquí tengo uno más grande, digamos, donde es j menos todo esto. Y le digo j va a ser menos igual a todo lo demás que no se repite. Y así, igual la potenciación. Esto sí es que desean ustedes acortar. Cualquiera de las dos están bien utilizadas. Aquí una concatenación, como el hola nombre, ¿no? Esto es similar. Entonces, algo, input, dime algo, sabemos que el input va a entrar sí o sí con string, ¿no? Con tipo de dato cadena. Ok, en este caso, hacemos un ejercicio como este. Vamos a hacerlo como un ejemplo, simplemente esto. Sintácticamente está bien hecho. Le digo algo, ingreso mi número, resultado, el algo por 2.0. Entonces aquí me va a salir error, y aquí va a haber el lío. Voy a intentar hacer una palabra al cuadrado. Y aquí está lo que son conversión de datos, el casting. En lenguajes de programación se le considera más un casteo, que le dicen, está mal dicho, pero se lo considera así un casteo de datos, es decir, una conversión a otro tipo. Yo puedo hacer para la parte numérica conversiones a tipo entero con la función int, o conversiones a tipos de dato flotante, con float. E internamente se le pone algún argumento, lo que yo quiera cambiar de valor. Obviamente algo que sí pueda convertir, ¿no? No puedo convertir una palabra en un número, eso hay que considerar. Ok, entonces hacemos eso. Nuestro n se va a meter como cadena y podemos transformarlo en cualquier punto. Podemos hacerlo acá. Queremos que nuestro resultado sea, por ejemplo, entero. Y le pasamos la función e internamente el argumento que queramos convertir. Eso es donde necesito. Y ya está, entonces puedo imprimirlo. Lo estoy convirtiendo en número y por tanto todo mi resultado va a ser numeral y me lo va a mostrar. Ahora sí podemos hacer correr y bueno, ingreso un número positivo, le meto el 1 que hicimos hace rato y ya está, ¿no? 1, bueno, 1 más 1, 2, 2 por 1, 2, 2 entre 2, 1, 1.0. Y ya sabemos el por qué el punto 0. ¿No nos recuerdan en qué parte está por el que se convierte en punto 0? En flotante en todo caso. Si todo es división aquí entero. Si yo le pongo aquí división entera, recién me va a mostrar el 1, sin decimales. Ah, bueno, de hecho está aquí. Inserté un número, el algo al cuadrado, bueno, eso es lo que copié. Entonces, hago correr esto y aquí. Quiero que sea flotante. Lo pongo ahí. Y pues, lo voy a correr. 4 al cuadrado, digamos. Ok, ¿qué pasó? Load, resultado. Ah, ya, resultado, el algo. Ya, acá es el problema, ¿no? Estoy diciéndole algo y estoy aquí tratando de cambiar. No hay problema, lo cambiamos donde tendría que estar. Acá. Load. Algo por el. Bueno, estoy cambiando, por lo tanto, mi resultado va a estar como punto flotante. Y aquí me va a mostrar, esto separado por comas, no hay problema. Ahora sí. 4 al cuadrado es 16.0. Ahí entonces vemos el uso de este tipo de conversiones. Si tenemos estos operadores aritméticos de suma y multiplicación para números, podemos también utilizarlos para hacer manejo en cadenas. ¿Qué significa? Hemos visto por un lado la suma, ¿no? La suma entre cadenas que son básicamente la concatenación, una palabra más la otra palabra. Se puede usar también entonces la multiplicación. Y pues, ¿qué va a hacer? Básicamente lo que dice el término, va a multiplicar la palabra. En la concatenación básica hemos visto eso, un string más otro string. Yo le digo, yo quiero nombre, ingresa con el input,
una cadena, me das tu nombre, se va a guardar en la variable num, apellido, igual, me das tu apellido, y al final que le imprime gracias, ¿no? Entonces va a guardar las dos variables. Y al final imprimo tu nombre es, un espacio, la suma de num, la suma de un espacio vacío, para que no se junten justamente, y la suma del apellido, más un punto. Entonces esto no hace más que concatenar, ¿no? Tal como hemos visto. Entonces si yo le digo que va a ser una multiplicación en sí, para cadena se va a considerar lo que es replicar algo. Y yo necesito pasarle para eso una cadena y una cantidad de veces. Es decir, una cadena y un número. Mi cadena en este caso, por ejemplo, es James, la multiplicación, y un número, 3. Entonces se va a repetir 3 veces la palabra James. En este caso le estoy pasando primero un número y luego la cadena. Entonces va a ser 3 veces Annie. Y lo último, le estoy pasando el número 5 multiplicado por la cadena 2. Entonces va a ser esto 2, 2, 2, 2, 2. 5 veces 2. Hay que considerar esto, ¿no? Siempre cuando hay comillas, sean simples o dobles, son cadenas. Aquí es la otra, la última, bueno, conversión de datos. Ahora vamos viendo lo que es la conversión de números a cadena. Entonces yo tengo ahí la función str, ¿no? Viene de la palabra justamente string. Le pongo str y le paso un argumento. Y pues me lo convierte lo que tenga dentro a una cadena. Ahí puede ser número, puede ser palabra, puede ser flotante o entero. Entonces me lo va a convertir a cadena. Obviamente lo que sí se pueda convertir a cadena. Ok, entonces